Bueno, recuerden que el día martes hemos visto el tema de la naturaleza de las instalaciones, cómo se llamaban las distintas denominaciones que tienen la instalación eléctrica según el orden desde la línea de alimentación que nos provee la distribuidora hasta el circuito terminal de consumo, ¿no es cierto? Hemos visto qué nombre recibían cada una, las características, los circuitos, cómo se componían, circuitos de usos generales, la cantidad de bocas máximas, el amperaje máximo, eh, las siglas, que era muy importante que ustedes vean, lo podrán haber visto en este cuadro. Bueno, tenemos que definir lo que es el grado de electrificación, un número mínimo de circuito y un número mínimo de puntos de utilización. Y de ahí empezamos. El grado de electrificación, chicos, es un concepto muy importante que define muchas cosas a priori en una instalación eléctrica, sobre todo en un proyecto. ¿Alguien conoce el concepto de grado de electrificación? O por lo menos lo escucho nombrar. No, la verdad que no. Nadie, ninguno, alguno que haya hecho un proyecto. No, profe, de mi parte no. El grado de electrificación es algo muy importante dentro de una instalación eléctrica, sobre todo en un proyecto de ejecutar, porque nos da de manera primaria la cantidad de carga que puede llegar a tener el proyecto. Vamos a leer qué dice. Se establece el grado de electrificación de un inmueble al efecto de determinar en la instalación el número de circuitos y los puntos de utilización que debe considerarse como mínimo para usos no específicos, es decir, para uso general o para usos especiales, donde su utilización no se encuentra definida a priori, sino que surge de estimaciones estadísticas generales. ¿Qué quiere decir? Ustedes con el grado de electrificación de un proyecto, de una vivienda, lo que sea, básicamente definen la cantidad mínima de circuitos y de puntos de utilización que tiene cada circuito. ¿Está? ¿A qué se refiere con cantidad, número mínimo de circuito y número mínimo de puntos de utilización? Es una cuestión de, de interpretación de texto. ¿A qué se refiere con número mínimo de circuito y número mínimo de puntos de utilización? ¿A qué se refiere, chicos? Vamos a ver. Vamos a saltar un poco. Dice, un número mínimo de circuito corresponde al número mínimo de circuitos compatibles en la instalación segura y con condiciones aceptables de funcionalidad y confort. En criollo, el número mínimo de circuitos es según el grado de electrificación que ustedes tienen. Esa instalación tiene que tener por lo menos una cantidad X, según mínima, de número de circuitos. O sea, para una va a ser 2, 3 circuitos como número mínimo. Para otra va a ser un poco más elevado, obviamente en función del grado de electrificación. ¿Me queda claro? Por lo tanto, el punto mínimo de utilización también va a estar en función del grado de electrificación. Y miren lo que dice, corresponde al número mínimo de bocas compatibles en la instalación segura con condiciones aceptables de funcionalidad y confort. Quiere decir que para un grado de electrificación, vamos, ustedes van a tener un número mínimo de circuito y cada circuito va a tener un punto, un número mínimo de puntos de utilización. ¿Qué es un punto de utilización? Son las bocas, los circuitos que ustedes pueden tener por superficie. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a introducir otro nuevo concepto que es muy importante, lo que es la DPMS, la demanda de potencia máxima simultánea. Recuerden bien este concepto que es muy importante en la instalación, la DPMS, demanda de potencia máxima simultánea, que es calculada, digamos, solo aplicable para determinar el grado de electrificación. Me sirve esto. Entonces, a efecto se define esto a la determinada conforme el procedimiento, ya vamos a ver cómo se determina, para poder calcular la demanda máxima de potencia simultánea. La demanda de potencia máxima simultánea.
¿Alguien alguna vez escuchó lo que es la demanda de potencia máxima simultánea? Hola Gastón, hola chicos, ¿cómo le Hola va? Luis, ¿cómo está? Todo bien, Hola, todo compañero. bien. ¿Todo bien vos? Como les decía chicos, ¿alguien sabe por lo menos qué es la demanda de potencia máxima simultánea? Tratemos de entender el título de esto. Ahí me está diciendo demanda de potencia máxima simultánea. ¿En qué se medirá? ¿A qué se referencia? Profe, puede ser Potencia agotada. referencia a la situación en la que yo, por ejemplo, verano yo tenga máximo dos, tres aire acondicionado encendidos, más la heladera, o sea, considerar la situación en la que yo más consumo tengo en esa instalación. Va por ahí. Muy bien. Va por ahí. Tiene que ver con eso. ¿Qué me decían también por allá? Y la potencia en Hablaban de algo voltaje. de no sé qué han dicho. ¿Qué potencia? Potencia activa. ¿Recuerdan cuáles eran las potencias? ¿Se acuerdan del triángulo de potencia? Sí, está la potencia Un triángulo aparente, circular. reactiva y activa. Era un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Este era el ángulo phi. Esto era S, que se mide en volt-ampere. Que esa es la potencia, ¿cuál? Aparente, Aparente. La P, que era la que se medía en W, en vatio, ¿quién era? la potencia activa. Y Q, que era la reactiva, que se medía en volt-ampere reactivo, ¿está? Entonces nosotros cuando trabajamos con demanda de potencia máxima simultánea nos referimos a la potencia aparente. ¿Está? Se la mide en kVA. O sea, por la cantidad de vatios o bolas son, se la mide en K. ¿Está? En kilo. ¿Está? Y tiene que ver con lo que decían del tema del mayor consumo en el aire acondicionado. Puede ser para en el caso del verano, del invierno también, que sea frío o calor. Como comentábamos el otro día, los edificios nuevos tienen todo eléctrico, entonces tanto para el invierno como para el verano. Ustedes cuando vean el mercado eléctrico el año que viene van a ver los picos y los valles de la generación y del uso residencial y van a ver cuándo es mayor o cuándo es menor, sobre todo la parte eléctrica, de energía eléctrica y la otra de energía térmica como el gas. Eh, sí tiene que ver con algo de eso, del mayor consumo o el peor escenario posible. Porque esta demanda de potencia máxima simultánea refiere, yo estoy adelantando, es la máxima potencia que puede llegar a tener la instalación. ¿Está? En volt-ampere, o sea, en kVA. Es la máxima que puede llegar a tener. ¿Y ustedes cómo definen esa máxima? Bueno, cada circuito, cada artefacto a conectar, cada consumo que tenga la instalación está etiquetado, tiene asignado una potencia aparente, ¿no es cierto? Muchas veces viene en potencia activa, pero con el coseno phi teórico lo podemos pasar a la aparente. De esta manera nosotros calculamos la potencia plena carga que puede llegar a tener una instalación. Y para esa potencia plena carga es la que nosotros tenemos que hacer la instalación eléctrica. ¿Está? Ustedes han visto qué pasa cuando en una casa o en lo que sea, perdón, en una casa, en un inmueble cualquiera, le van aumentando potencia, al inmueble, sea aire acondicionado, sea en estufa, sea lo que ustedes quieran. Llega un momento que dice, me salta la térmica. Primero me salta la térmica, me salta la térmica del tablero principal, me salta la llave del medidor, o sea, pueden tener distintas etapas y demás. ¿Por qué creen que se da eso? Una cuestión de electrotecnia, digamos. Esperamos la corriente que permite la llave, profe. Pero ¿qué ha aumentado, digamos? O sea, si la corriente la que corta, el efecto térmico que tiene la llave, digamos, la protección termomagnética corta, por eso. Pero, ¿qué es lo que hemos ido haciendo nosotros? Lo hemos ido agregando potencia, Potencia. carga, Sí, potencia. consumo.
¿Está? Al agregarle eso, la instalación está preparada para cierta carga, que esa carga es la que nosotros tenemos que determinar con la demanda de potencia máxima simultánea. Obviamente, acá tienen que tener un concepto muy importante, porque no es que usted va a decir, bueno, no, yo le mando un cable de 6 milímetros por la duda al aire acondicionado. Eso es un electricista de barrio. Ustedes van a ser futuros ingenieros. Ustedes tienen que fundamentar el por qué, qué conductor va a ir. Sí, es verdad, no le afecta nada a la instalación que le pongan un conductor de 6 milímetros. Hay cosas que, entre la diferencia entre un técnico electricista que hace las cosas porque la ha escuchado, porque cree, sí aplican los casos. Pero ustedes van a saber el fundamento de por qué van a ir esos cables. Tampoco le van a meter un cable de 16 porque digan, no, por la duda me cubro, le mando un cable de 16. La dueña de la casa lo saca cagando cuando quiere meter un cable de 16 milímetros cuadrados al aire acondicionado, por más que ustedes le hagan el mejor verso del mundo. Pero ustedes van a ser capaces de determinar la sección exacta que puede llegar a tener un consumo en base a la potencia asignada, en base al tramo que ustedes tengan que tener, porque después viene un concepto de caída de tensión y demás. Entonces, ustedes van a ser capaces de determinar eso. Y por eso, cuando se calcula la demanda de potencia máxima simultánea, ahí lo dice, es la demanda de potencia máxima que pueda haber simultáneamente de todos los circuitos o de toda la carga. Pero eso no se da muchas veces. O sea, es muy raro, excepto en el comercio. En el comercio se da, a ver, se aplica todo esto a qué es lo que quiere llegar. Toda esta demanda de potencia se va aplicada se multiplica por un factor, que ese factor que comprende en 0 y 1. ¿Está? Que ese factor al que va a aplicar la demanda de potencia máxima simultánea, por favor anoten, se llama coeficiente de simultaneidad. ¿Está? El coeficiente de simultaneidad es un factor que va entre 0 y 1 y aplica la demanda de potencia máxima simultánea. Ahora, ¿cómo yo obtengo el coeficiente de simultaneidad? Me lo da el grado de electrificación. ¿Está? ¿Le quedó claro el concepto? O sea, ustedes cuando van a hacer una carga, analicen la carga de lo que sea una casa, un ingenio, un local comercial, lo que sea, la DPMS está en todos lados, en todos los proyectos, y el grado de electrificación también está. Es más, cuanto más grande es el inmueble, más chico es el coeficiente de simultaneidad. ¿Qué pasa? Le voy a mostrar, le voy a explicar enseguida cómo va cambiando según la superficie, porque rápidamente nosotros podemos calcular el grado de electrificación en función de la superficie del inmueble. Ya le voy a mostrar cómo. Pero está, entonces va de nuevo. La máxima simultánea va afectada por un coeficiente de simultaneidad. Que el coeficiente de simultaneidad es un coeficiente que va entre 0 y 1. Y ese coeficiente depende pura y exclusivamente del grado de electrificación. Y si lo quieren poner más allá, el grado de electrificación, digamos que depende pura y exclusivamente de la superficie. No es así, pero más o menos también. También depende de la potencia, de la DPMS. ¿Está, chicos? Entonces ustedes cuando tengan la DPMS van a poder saber la cantidad de números mínimos de circuitos y números mínimos de puntos de utilización. Vamos de nuevo con el concepto. Número mínimo de circuitos, yo tengo un grado de electrificación que va desde mínimo, superior, elevado, son 4 números. No me fijo. Mínimo, medio, elevado y superior, acá están. Entonces ustedes cuando tengan un grado de electrificación así, ese grado de electrificación a mí me dice, bueno, si es mínimo, voy a tener una cantidad mínima de circuitos mínimos. Cuando yo aumente un grado de electrificación, por ejemplo, me vaya al elevado, ahí sí, por las circunstancias de la instalación, ya la cantidad mínima de circuitos va a ser un poco mayor. Es decir, por dar un ejemplo, usted tiene un grado de electrificación acá, mínimo. ¿Ve? Grado de electrificación. Grado de electrificación mínimo. Corresponde a viviendas cuya superficie no es mayor a 60 metros cuadrados. Una casa de barrio, de la que pueden encontrar en cualquier lugar, es más, no todas son de 60 metros cuadrados, ya comprenden hasta los 90 metros cuadrados. El grado de electrificación es mínimo. ¿Está?
Y para este grado de electrificación mínimo, vamos para arriba, a ustedes les corresponde un número mínimo de circuitos, un número mínimo de puntos de utilización. ¿Está? Entonces, el número mínimo de circuito y el número mínimo de puntos de utilización no va a ser el mismo para un grado de electrificación mínimo que para un grado de electrificación superior. Es el concepto. ¿Está? Cuanto mayor sea el grado de electrificación, mayor va a ser la cantidad que te van a exigir de números mínimos de circuito. Es decir, para un grado de electrificación mínimo pueden tener como mínimo 3 circuitos. Si tiene un grado de electrificación mínimo, la cantidad mínima de circuitos que tiene que tener esa instalación es 3. ¿Está? Ahora, si usted tiene un grado de electrificación superior, bueno, la cantidad mínima de circuitos que tiene que tener esa instalación tal vez que es 6, el doble. ¿Está? Usted no puede tener menos de 6 circuitos cuando la superficie es cerca de los 200, mayor a los 200 metros cuadrados. ¿Está? Pero no es porque, que depende de la potencia, no. Esto está estudiado estadísticamente. Imagínense qué hacen ustedes en una vivienda de 200 metros cuadrados. Es una locura. O sea, una vivienda de 200 metros cuadrados, cuando la vayan a analizar, van a ver que tiene 3, 4 habitaciones, no sé, galería, garaje, o sea, van cambiando los requerimientos, por lo tanto se va aumentando la carga, y esto va de la mano de la superficie. ¿Está? Pero no siempre esto es así, porque este grado de electrificación que nosotros vamos a ver es para las viviendas. Por ejemplo, para los comercios no funciona así. ¿Por qué les digo esto? Imagínense un local comercial de 4x4. O sea, un local comercial de 4x4 tiene 16 metros cuadrados, ¿no es cierto? Ustedes ponen un local de ropa, bueno, el local de ropa tiene un aire acondicionado a lo sumo trifásico, o monofásico, depende. Que un par de circuitos de luz estética que no llevan mucha carga, el fin del comunicado, ¿no es cierto? Bien, pero supongamos que en ese local de 4x4 vengo yo después del alquilo y meto un dragstore. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que la carga en el dragstore va a ser la misma que en un local de Europa? Sí, no, ¿por qué? Es mucho más porque tenemos un montón de heladeras. Tenemos un montón de heladeras, ¿no es cierto? Una pollería, supongamos. Tenés exhibidora, máquina para cortar, qué sé yo, no sé, Cámara, una carnicería. Entonces, a lo que yo voy es que no es pura y exclusivamente la superficie. La superficie es algo indicativo que le da a ustedes una idea. Por eso ustedes el grado de electrificación este como ve van a ser para viviendas, porque para comercios y para la industria cambia. ¿Está? Usted en una industria, por ejemplo, en un galpón que pueda llegar a tener, no sé, la Pepsi, en un galpón de 3.000 metros cuadrados, no es que tienen habitación, tienen oficinas, no, son naves muy grandes donde sirve uno para acopio, o hay pocas máquinas, o hay, no sé, para circulación de camiones, o sea, no sé, tal vez que no hay mucha carga eléctrica, entonces el grado de electrificación ahí es distinto para la industria que para la vivienda. ¿Entienden el concepto? Sí, profe, bien claro. Profe, si se entiende. Bien, o sea, es importante eso, la superficie, esto va de la mano porque ustedes van a ver, ustedes salgan, la idea es que ustedes cuando aprenden un concepto vayan y lo apliquen mientras van caminando al kiosco, esa es la idea. Ustedes comparen, salgan al kiosco y miren la casa, comparen su casa que la conocen con la casa del vecino, que por decirle así, vamos a ser medio selectivo, pero sirve el ejemplo. Vamos a ver un vecino de clase media, supongamos otro vecino de clase baja y vamos a ver un vecino de clase alta. Y comparen los tamaños de la vivienda, comparen el consumo que tiene y van a ver que este grado de electrificación, quieran o no, va de la mano de eso. ¿Está? Es un ejemplo, por favor, no es estigmatizante, ¿no? Por favor, le pido. Es simplemente comparativo con fines didáctico. Entonces, ustedes van a ver que cuando mayor es la superficie es porque mayor consumo hay. ¿Está? Y el grado de electrificación va aumentando. ¿Se entiende? Entonces ustedes vayan viendo eso también.
¿Está? No es que tampoco le van a entrar, le van a observar la casa, pero uno se da cuenta desde la fachada lo que puede llegar a consumir o no. También depende de la cantidad de personas que vivan o no. Todo eso van a ir aprendiendo al momento de hacer proyectos. ¿Está? Pero por el momento nosotros vamos a quedarnos con lo siguiente. Para un grado de electrificación determinado, ustedes van a tener que cumplir con los siguientes requerimientos. La cantidad mínima de circuitos exigibles y una cantidad mínima de bocas por circuito. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si el grado de electrificación es mínimo, en una habitación te van a exigir tantos puntos, o sea, una boca, o un toma, o dos tomas, lo que sea. Pero cuando ya la electrificación sea mayor, ya por metro cuadrado disminuye esto. O sea, cuando el grado de electrificación es mínimo, por ejemplo, cada 18 metros cuadrados va una boca de iluminación. Cuando aumenta el grado de electrificación, debe que cada 15 metros cuadrados va una boca. Es algo estadístico, no siempre se da. ¿Está? O sea, que van a ver, mayor va a ser la cantidad de puntos mínimos. Vamos de nuevo, puntos mínimos son lo mínimo que tiene que tener instalación. ¿Está? Usted tiene un grado de electrificación, esa instalación tiene que tener por lo menos 3 circuitos, por dar un ejemplo. ¿Está? Usted tiene una instalación grande de un grado de electrificación superior o elevado, esa instalación tiene por lo menos 5 a 6 circuitos como mínimo. ¿Está? Se tiene que respetar eso. Y es lo que yo te daba el ejemplo el otro día, de que cuando vamos a una día para presentar a un organismo de control o un organismo de aprobación como las municipalidades o demás, ahí nosotros nos la normativa, pero después en obra se pueden hacer otras cosas, ¿se entiende? Por eso esas cosas también a ustedes le van a controlar, no pueden meter de menos, pueden poner más, pero no de menos. ¿Está? Entonces, si usted la pieza, usted le quieren meter 6 focos porque quieren hacer una pool party, lo que se le cante, lo pueden hacer, no hay problema, pueden tener menos de un foco, para decirlo así, ¿se entiende? Eso es lo que ellos buscan, controlan el mínimo, ¿estamos? Bien. Y acá lo que yo le decía antes, con la superficie del inmueble cubierta más el 50% semicubierto, yo le explico que se determina el grado de electrificación según la tabla correspondiente. Es lo que le decía. Ustedes pueden tener a priori, según la superficie que manejan en una vivienda, ¿cómo hacen? Sacan la superficie, van así. Vamos a dibujar acá. Ustedes tienen acá no nos vamos a complicar con el diseño de la casa, vamos a poner así bloque. Este es un cuadrado, un rectángulo, perdón, y acá tiene una galería el bajo. ¿Está? Que vamos a tomarlo a esto, es una galería abierta. Entonces, esto va, todo lo que es la planta de la casa, digamos, a eso se le llama superficie cubierta. ¿Está? ¿Por qué está cubierta? Porque tiene techo y tiene paredes laterales. ¿Está? ¿A qué se le llama superficie semicubierta? A las galerías, a los balcones, a las terrazas, no sé, ¿a qué más se puede llamar superficie semicubierta? A un patio interno, o sea, a lo que puede estar cubierto en el techo, pero no está cubierto del todo, las cuatro paredes. Está abierto por algún lado. A eso se le llama superficie semicubierta. ¿Y cómo se hace? Supongamos que esta medida es de 5 por 15. No, vamos a hacer más sencillo. 5 por 10. Y esta galería es de 3 también por 10. Entonces, ¿cómo sacamos la superficie de todo esto? Bueno, la superficie cubierta como un rectángulo es 5 por 10. Son 50 metros cuadrados, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para sacar la superficie semicubierta? Hacemos 3 por 10 por 0,5 o dividido en 2. La semicubierta el 50%. ¿Está? Entonces me queda 30. 3 por 10, 30, dividido en 2 o multiplicado por 0,5 son 15 metros cuadrados.
Es decir, esta superficie tiene un total de 65 metros cuadrados. ¿Les queda claro el concepto, chicos? Lo que es una superficie cubierta, una superficie semicubierta. Sí, profe, entendido. Bien, ahora si fueran dos plantas, bueno, ¿qué se hace? Si son dos plantas iguales, una encima de la otra, son un cubo. Esto es acá por 2. O sea, 2 veces 5 por 10. Y ahí me da 100 metros cuadrados. ¿Está? ¿Le quedó claro el concepto de superficie cubierta y superficie semicubierta? Es muy importante sacar un aproximado primero de la superficie para tener una idea en base a qué instalación nos enfrentamos. ¿Estamos? Bueno, Gastón, vamos. Sí, diga. bien. También, bueno, aparte de cuando vos vas a presentar una vivienda, en el momento que vos tenés que hacer la construcción, fuera de la parte eléctrica, también está la parte de que tenés que aprobar en la colegio de ingenieros, para presentar después en la municipalidad, un factor que se llama FOS, que te permite una cierta superficie para construir en un terreno. O sea, FOS y FOT. sí, o sea, que entonces, eso para que también tengan conocimiento, ahí también te limita, porque a veces me toca caso que a mí vino una persona que encarga un proyecto y te dice, mira, yo quiero hacer esto, pero ya presento los planos, sí, ya está todo. Entonces, viene un proyecto que uno carga, y después te das cuenta que la superficie cubierta es más chica. Entonces, no le aprueban los planos eléctricos. ¿Por qué? Porque no puede, no hay relación entre lo que permite la municipalidad, porque siempre tiene que tener un espacio libre que ya viene dictado por una normativa, fuera de la normativa esta de la AEA, de la parte eléctrica. Entonces, ahí vienen, va de la mano. Entonces ustedes siempre tienen que preguntar qué FOS tienen, digamos, para decir qué superficie pueden construir y qué superficie va a quedar libre. Entonces, de ahí se parte, ahí empezamos a trabajar nosotros. Entonces, ustedes ahí dicen, ah, sí, sí coincide con los valores, con los coeficientes, para que directamente el proyecto que encaremos, para saber por todo, se considera todo por metro cuadrado, la municipalidad también considera por metro cuadrado. Entonces, partiendo de eso, no nos equivocamos, así que siempre hay que tener presente que hay que consultar, ya sea con el arquitecto o con el ingeniero civil que lleva a cabo ese proyecto. Así no haya vuelta atrás. Eso quería agregar. Sí. Gracias, Luis. Sí, así es, chicos. Eso muchas veces no solamente la EA la que va, ustedes muchas veces tienen que fijarse, por más que sean ingenieros eléctricos, lo que por ejemplo son los códigos de planeamiento del municipio donde van a establecer. Por ejemplo, para darle una idea, el código de planeamiento de Yerbabuena, ustedes, para los que conocen medianamente Yerbabuena, van a ver casas que son terrenos grandes y otras casas donde son terrenos más chicos. Porque, ¿qué dicen? Por cerca de las yungas, ya yendo más hacia el cerro, los espacios tienen que tener dimensiones más grandes. Y para otros lados ya las dimensiones pueden ser más chicas. Obviamente cuando son más chicas las dimensiones de los terrenos, más se aprovechan los desarrolladores inmobiliarios, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo construir lejos del pedemonte que cerca del pedemonte. ¿Está? El código de planeamiento dice eso. Entonces el código de planeamiento también hace referencia al ingeniero. Supongamos que ustedes tienen acá un terreno de 10 por 30, que es el básico, digamos, el que le van a vender en cualquier lado. El FOS y el FOT, que es lo que decía el ingeniero, el factor de ocupación de superficie, dice que tiene que tener un cierto porcentaje del inmueble. Supongamos el 80%.
Este terreno tiene, supongamos que esto es el 80%. O sea que si tengo un terreno de 300 metros cuadrados, yo supongo, para que lo entiendan como un Tetris, yo también que pueda construir hasta acá. Puedo construir 240 metros cuadrados, porque es el 80% de 300. Va a ser como que yo pueda construir 24 por 10. Ahí están los 240 metros cuadrados y me queda un fondo de 6 por 10 que son 60 metros cuadrados de espacio verde. Voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Eso es lo que es el factor de ocupación permanente o de superficie, perdón. Es para que tengan una idea a qué es lo que se refiere. No tan solo ustedes cuando van a hacer planimetría, van a hacer instalación eléctrica, van a dibujar cablecitos, no. También tienen que trabajar con el tema de la superficie, también tienen que ubicar al lotecito. Muy bien, los arquitectos hacen todo eso, pero uno va aprendiendo y lo va viendo todo esto a la medida que va presentando las planimetrías. O sea, si nosotros no la aprendemos acá, pero la tenemos que saber en algún momento, al momento de trabajar con las planimetrías. ¿Está? No va a venir un arquitecto y le va a decir, bueno, esta es la vista de frente, esta es la vista de planta, son cosas que uno va aprendiendo. Uno le puede transmitir experiencia en lo que son los cortes, porque ustedes, como saben, han visto ya dibujo técnico. Pues, si una casa tiene dos plantas, se dibuja una planta por un lado, otra planta por el otro, se hacen los cortes diferentes para que vean las alturas, porque también cuando vean las alturas de una casa, tienen que ver el tema de la bajada de los caños. No es lo mismo una casa nueva que tiene 2 metros 40, 2,50 de cielo raso, a unas casas chorizo del año 1900 que tienen esa puerta de 4 metros con 6 metros de altura, digamos. Entonces influye en cuanto a un montón de cosas eso también, ¿está? Por eso es importante que, además de trabajar con los criterios eléctricos, conozcan algunas cosas de la parte arquitectónica. ¿Estamos? Bien, vamos a ver algunos criterios generales que son importantes tener en cuenta. Las bocas de tomas corrientes de uso general o especial pueden contener un máximo de 2 tomas corrientes para cajas rectangulares de 50 por 10. ¿Está? O sea, las cajas rectangulares donde va la toma corriente puede tener hasta 2 tomas corrientes, pueden ser dobles. ¿Está? Hoy dice O de 4 tomas corrientes para cajas cuadradas de 10 por 10. Ahí viene un bloquecito así donde se ponen las 4, pueden tener hasta 4 tomas corrientes. ¿Está? Esto por favor lo tengan muy en cuenta porque son criterios muy importantes. Los artefactos de iluminación pueden ser luminarias con no más lámparas conectadas a una boca. La carga máxima no debe superar los 10 amperes. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes pueden tener una luminaria, es el artefacto, ¿está? Y las lámparas son las que van conectadas al artefacto. Por ejemplo, si usted tiene ¿cómo debe ser? Una campana, Sí, no, el común, un foco. donde va el foquito que puede hacer El portalámpara. el portalámpara, perdón. El portalámpara, ese vendría a ser un artefacto de una boca. Pero ustedes han visto que hay nuevos diseños donde vienen, por ejemplo, esas dicroicas, donde viene un solo artefacto, 2, 3 dicroicas. O sea, es un artefacto con 3 lámparas, ¿está? Obviamente lo que dice la normativa es que la carga no debe superar los 10 amperes, o sea que entre todas las, vos le puedes poner la cantidad que vos quieras al artefacto, pero entre tal en todo el circuito no tiene que superar los 10 amperes. Como les dije yo, es muy difícil que se supere los 10 amperes con luminaria para el interior, ¿está? O sea, para el interior de una vivienda, de un comercio, hasta de una industria, ¿está? Bueno, en cierto sector de la industria, ¿estamos? Bien. Los ventiladores de techo y extractores de aire pueden cargarse a los circuitos de iluminación. Ustedes han visto, por ejemplo, los ventiladores de techo que vienen con luz la mayoría, eso la carga de ese motorcito va cargada al circuito de iluminación. Y los mismos, los extractores de aire que muchas veces hay en los baños, bueno, en las cocinas más bien son campanas, pero en los baños ustedes apretan una teclita y funciona el extractor, que ese extractor puede estar cargado al circuito de iluminación o pueden ponerlo al circuito de tomas corriente, como ustedes gusten. Lo mismo que las luces de emergencia. Las luces de emergencia, la mayoría que hacen, lo conecta en la boca de iluminación, supongamos, esto es una galería. Acá tenemos la boca.
saca de la caja vivo y neutro y lo pone al circuito a la luminaria cerca de la boca, digamos, ¿no es cierto? Saca del circuito de iluminación. O hay otros que generan un circuito aparte donde acá, supongamos, ponen un toma corriente y de acá la alimentan a todas las cajas a todas las luces de emergencia. O sea, son distintos criterios. Yo se preguntan siempre las dos a las cajas, a las luces de emergencia, al circuito de iluminación. Pero, según los requerimientos, hay veces que desde el tablero se saca un circuito especial, donde hay tomas corriente o simplemente un circuito de iluminación que va a 220 y van conectadas a todas las luces de emergencia. Y las luces de emergencia tienen ahí un sensor que cuando se están cargando no prenden. Cuando sienten la ausencia de carga, pum, prenden. ¿Está? Obviamente si le cambio el botoncito de las más comunes, ¿no? Le digo, para que tengan una idea cómo van distribuidas las cargas. ¿Está? Bien. Las escaleras y rampas deben tener como mínimo una boca de iluminación para uso general cada 5 metros de longitud o fracción o bien en cada descanso. ¿Está? Yo voy a sacar tengo la escala, a ver, voy a sacar el video. Estoy en fondo virtual. Voy a sacar ahí ven ustedes cómo yo tengo una escalera por detrás, acá en mi casa. Sí, se ve. ¿Ven? Yo acá tengo la subida, tengo un descanso en el medio y de ahí el otro tramo de subida. ¿Qué es lo que dice acá para que lo entiendan? La escalera rampa tiene como mínimo una boca de iluminación para uso general cada 5 metros. Esta escalera mía de longitud puede tener 3 metros y tal vez de 4 y de otra longitud vertical así también. O sea que no quiere decir que me ponen 2 porque dice cada 5 va una. Simplemente yo puse una, a ver, me corre la cámara, hacia arriba en el descanso. Puse una sola luminaria. ¿Está? Y esa luminaria normalmente lo que les piden a ustedes cuando son rampas o escaleras, quiero que razonen. Es un efecto común, cómo se trabaja con eso cuando son rampas o escaleras. Que normalmente se hace en las instalaciones. En el sentido de las llaves combinadas, el efecto combinado. Sí, pues. ¿Qué es el efecto combinado? Dos llaves combinadas. El comienzo de la escalera y el final la otra. Una en la planta baja y una en la planta alta. Para que no va a bajar en la noche a tomar agua y va a decir, uy, me dejo la luz prendida, va a tener que bajar, apagar y subir corriendo porque no te come el cuco. Tiene una abajo y otra arriba, la prende arriba cuando baja y después te vas de tu casa, la apagas de acá abajo y chao, queda así, ¿no es cierto? Deme un segundo. ¿Ha usado alguien llave de combinación en alguna aplicación? En la secundaria, profe, en el tablero. Por eso han usado, han trabajado, han hecho algo. Sí, sí, he usado. Ah, bien, bien, bien. Con la combinación doble también. Así se llama, ¿verdad? La tercera que sería, digamos. Sí. Bien, bien. O sea, También trabajé con eso. la conocen. Y Sí, después sí. lo que hablaba, digamos, el profe Gastón, que las arañas, no sé si la conocen así ustedes, de artefactos de iluminación, Sí, sí. hay Sí, arañas profe. como con 10 luces, ¿me entendés? Y bueno, pero ahora con la nueva tecnología de LED, ya directamente el consumo no llega nunca a los 10 amperes.
Después, el tema, ¿han visto alguna aplicación de las cajas dobles? O sea, donde vienen ya son las de 100%, que es muy común ver en las oficinas. No sé si han No, tenido esa nunca trabajé con eso. nunca la han visto en el piso. No recuerdo. ¿Qué? Por sobre ¿Pero todo, qué? ¿Son tomas? ¿O qué es lo que, profe? toma. Claro, Ah, sí. toma. Claro, bien. Bien. No estábamos charlando ahí un poquito hasta que... No, sí, lo estoy escuchando, estoy escuchando. Bien. Eso estábamos hablando. Bueno, me hablaban de las ¿Cómo le otras. dice, Inge? De las arañas. ¿Combinatoria le dice a la llave? ¿Cuál? A la que decía el Llave ingeniero. combinada. Llave combinada. Ah, también. No, de De combinación. digamos. Claro. Combinación. Llave de combinación. Que de un lado vos podés prender, del otro apagar y viceversa. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, eso normalmente se recomienda en las escaleras. Yo, por ejemplo, ese efecto también lo considero en mi habitación. ¿Qué hice? En la entrada de mi habitación puse una llave de combinación con la que tengo a la par de mi mesa de luz. Bueno, entro a la pieza, prendo, me desvisto, me acuesto, lo que sea, y desde el costo de mi cama, pum, apago. Y cuando me levanto a la mañana, así cegado, prendo la luz y también tengo todo ahí que me quema el ojo. Para la habitación también está bueno. No es una mala idea. Entiende el concepto de llave de combinación, ¿verdad? Sí, Gastón, viste ahora los sistemas inteligentes que hay, las casas, los edificios casi inteligentes que ya lo manejan desde la aplicación. Sí, bueno. Por eso digo, la ABB lanzó también varios productos, tienen varios productos para manejarlo desde el teléfono. O sea, vos antes de llegar a tu casa, Y ahí bueno, viene con control algunos ventiladores, lámparas, vienen con control claro. también. Sí, vos de la misma aplicación, ya directamente ya prende las luces, prende la calefacción, prende el aire acondicionado, maneja, Claro, es como que un día de frío, un día de calor va llegando a tu casa, así prende el aire, cosa cuando llega la piecita ya me tira así, me acuesto claro, fresquito, me acuesto exactamente. calentito. Claro, después Está bueno. si los chicos buscan, por ejemplo, eso existe, por supuesto acá recién está entrando. Ahí ABB tiene todas las casas inteligentes. Además, también los interruptores también lo pueden comandar así, o sea, después si entran a abb.com y lo van a encontrar a toda la nueva tecnología que se viene. Capaz que en 10 años vamos a tener nosotros varias casas inteligentes. Sí, seguro que sí. Sí, no llega No, a y es ser la idea, domótica, varias es instalaciones una están hechas. aplicación que... La domótica también. Claro, la domótica. Exacto, sí. También. Es como la que se viene instalando en los hoteles, por ejemplo. La tarjeta magnética que te da entrada, que corta energía o no, digamos, también se viene, son cosas que ustedes van a tener que manejar. Y la tecnología es para aplicarse, pero después ustedes como ingeniero eléctrico tienen que saber el tipo, el consumo para preparar la instalación, no tienen que saber más nada. Ustedes lo pueden contratar para hacer una fábrica nueva, no sé, Microsoft, que va a tener la computadora último modelo, lo que usted quiera, usted dice, ajá, lo que vos quieras poner. Una bailarina del robot, un bailarín del robot, lo que vos quieras poner. Pero a mí decime el consumo, y yo te preparo la instalación. No nos interesa más nada que el consumo. ¿Está? Y el tipo específico del circuito. Si usted va a tener una nave, se le llama nave esas construcciones tipo fábrica, son galpones grandes, se le llama nave, con mucho poco luminaria, listo, decime la potencia, yo te calculo los conductores, el circuito que va, cómo llaman los tableros. Tener una computadora con red estabilizada o con UPS, bueno, decime, yo te lo calculo. O sea, la tecnología a nosotros sí nos interesa para aplicar, pero sobre todo para hacer los cálculos en un proyecto nos interesa la potencia, saber qué va a manejar.
Hay máquinas que usted venía a una industria, no saben cómo se llaman. Son máquinas que en su vida han visto, ni yo he visto, pero no importa. Me dicen, bueno, la clase funciona, listo. ¿Cómo funciona? ¿Es monofásica o trifásica? Listo. ¿Tiene un sistema alternativo de energía? Sí o no. Listo. ¿Funciona con la red? Sí, listo. ¿Se le puede poner protección termomagnética? Sí, listo. Bueno, ¿qué consume? Listo. El consumo lo sacan de los datos de placa. Listo. Bueno, acá te pongo un circuito para esta máquina. Chao, nos vemos. O sea, a lo que voy con esto nosotros, además de conocer el paño, que si en algún momento van a tener que conocerlo porque, no sé, porque en algún momento van a decir, bueno, pasa vergüenza si no saben lo que es un motor trifásico, por decirle, van a tener que conocerlo, pero ustedes, les repito, van a tener que lo que le fija a ustedes es la potencia, ¿está? Eso es lo importante. Y cómo van las protecciones, si un circuito especial, si no es especial o demás. ¿Estamos? No, aparte le puede tocar, Bien. le puede tocar que va a venir dentro de poco, ya en Buenos Aires han aparecido unos puestos, son puestos de carga de los autos eléctricos, que eso es lo que se viene a futuro. Entonces, por un lado, pero también le puede tocar un laboratorio que directamente hay muchos equipos que tienen que ver los datos de placa de los equipos, que serían, por ejemplo, hornos. eh, por ejemplo, la otra vez estuve ahí en la morgue de acá de Tucumán, y ellos hacen la autopsia y tienen un montón de equipo, microscopio, todo que llevan potencia elevada, que bueno, esas son las aplicaciones extra que vienen fuera de una vivienda que la van a tener, pero bueno, como ingeniero y como profesional, no importa la tecnología que sea, tienen que decir, bueno, dame la hoja técnica del equipo, fijarse los datos de placa. Aparte son muchos equipos importados, vienen de Alemania, vienen de Francia, de otros países. Entonces directamente hay que detectar, primero, los niveles de tensión que maneja y la potencia que consume. Así que también eso para que lo tengan presente. Va a llegar un momento en que vamos a salir de lo tradicional, de lo que está, porque la misma tecnología avanza y nos exige a nosotros, que somos profesionales o a los futuros profesionales, estar al día y hacerle frente y saber cómo encarar cada situación. Así que eso para que lo tengan presente también. Exactamente, exactamente. Eh, Acá, esto lo que están viendo acá es la guía de la EA, lo mismo que estamos viendo nosotros, que también está en el aula virtual, pero está un poco más colorido, más como para que lo puedan entender desde el principio. O sea, nosotros vamos a ver desde la EA, pero acá está una guía didáctica en la que ustedes pueden entender. ¿Ven? Acá está, por ejemplo, tomo un ejemplo de un departamento donde tiene las distintas áreas y un balcón. Entonces, el área cubierta, las áreas cubiertas, áreas si saben calcular, el área semicubierta, entonces la superficie de aplicación hace el área cubierta, acá los 94, perdón, más la mitad de la semicubierta, por eso le dan 96 metros cuadrados ahí. Hay un poquito de zoom. A ver. Ahí. Está. Ven cómo calcula la superficie cubierta y la semicubierta y ahí aplica la superficie de aplicación total. ¿Está? ¿Por qué les quería mostrar esto? Porque ahora sigue una especificación que dice los requisitos de instalación de cuarto de baños, cocina, lavadero similar están establecidos en la EA tal. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, les voy adelantando, me voy adelantando un poco. Miren. Es el frente de una cocina, digamos. ¿Lo ven? Usted tiene la bacha aquí. Tiene la bacha aquí. Tiene una heladera acá. Tiene iluminación. Tiene el horno o el anafe, por lo menos acá. Bueno, es un horno, digamos, con anafe.
Y recuerdo, por ejemplo, se acordarán de que había un meme que decía los primeros ingenieros graduados de las clases virtuales. Y aparecía una bacha de pileta y un toma corriente en el medio. ¿Lo han visto ese? Sí, sí lo vi. Bueno, fuera de que, a ver, quiero escucharlos, porque todos deben saber que está mal eso, pero quiero escucharlos de por qué creen que está mal. ¿Por qué, digamos, si este es el corte de la bacha, yo no puedo poner un toma corriente aquí? Ahí, digamos, sobre la bacha, obviamente, ¿no? No sobre la madera. Y cuando rebalse la bacha, profe, va a ir justo el tono. Exactamente. ¿Y vos crees que tiene que haber una distancia mínima de separación? ¿O máxima? Una mínima, seguro. Sí, imagino que Muy sí. bien. Claro. Una mínima seguro, muy bien. Siempre acá se establecen distancias mínimas para evitar todos estos riesgos. Muy bien. Pero ojo, ustedes pueden tener una bacha chiquitita esa para asador, digamos, de 18 centímetros, o pueden tener una bacha doble o triple para una cocina principal, como es acá. Obviamente el ancho va cambiando. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, por ejemplo acá, hay distancias mínimas establecidas en la cocina. Primero, que desde el zócalo, desde el nivel de la mesada, la arista inferior del toma corriente, la arista inferior tiene que estar a una altura no menor a los 10 centímetros. Ahora, si ustedes la quieren poner a 1 metro, bueno, problema de ustedes. Pero la distancia mínima entre la mesada y la arista inferior de la caja tiene que ser por lo menos de 10 centímetros. ¿Está? Bien. Ahora, fíjense, la distancia mínima entre el eje de la bacha, el monocomando es una llave que tiene para agua fría y caliente. O hay veces que viene una sola llave con la fría y la caliente, ¿no es cierto? Dice que desde el eje de la bacha, donde se supone que está la grifería, tiene que haber una distancia mínima de 40 centímetros hacia la primera arista lateral del toma corriente. O sea, además de cumplir con altura, tienen que cumplir con lo horizontal también. ¿Está? Pero a su vez se tiene que cumplir que desde el borde externo de la bacha hacia la primera arista del toma corriente tiene que haber 15 centímetros. ¿Está? Es decir, supongamos que si usted tiene una bacha, que es esta bacha, digamos. Supongamos que es esta bacha nomás, la que le estoy marcando acá, como todo. Supongamos que la bacha es chiquitita, así nomás, una bacha de asador, para que tengan una idea. ¿Está? Si tiene 18 centímetros de ancho, quiere decir que a los 9 centímetros está la grifería, en teoría, ¿no es cierto? Supongamos que tiene 20 para hacerlo redondo. Tiene 20 de ancho, a los 10 centímetros está la grifería. De la grifería hasta el final de la bacha tienen 10 centímetros. Y si ustedes lo ponen desde la final de la bacha a 15 centímetros, van a tener una distancia de 10 más 15, 25. Y no están cumpliendo con la distancia mínima de los 40. ¿Lo ven? O sea que son varias las condiciones que se tienen que dar. Como primera instancia, que tiene por arriba de la mesada y por lo menos 40 centímetros del eje de la grifería, y además cumplir que tiene que estar por lo menos 15 centímetros del final de la bacha. ¿Está? Por eso le doy un ejemplo, una bacha chiquitita. Ahora, si usted tiene una bacha grande como esta, que puede llegar a tener, o sea que acá hay 0,50, sí, acá directamente cumple con este requerimiento 15, ya de acá hasta acá ya tienen 65, cumplen con todo. ¿Se entiende? Les quería mostrar el ejemplo de cuando hay una bacha chiquitita, por ejemplo. O sea, todo está estipulado. Son distancias mínimas. Si lo quieren poner a ustedes a 1 metro, a 2 metros de longitud, la quieren poner a 50 centímetros de alto, o lo que ustedes deseen, no hay ningún problema. Es una cuestión de ustedes ya,
no hay nada, ya está todo inventado, digamos, si la ponen a 20 centímetros de altura con respecto a la mesada, algo están haciendo mal, va a venir el arquitecto o cuando ustedes la vayan a instalar van a ver para conectar un toma para un microondas, una pava eléctrica, lo que sea, va a quedar incómodo, ¿no es cierto? Entonces, es como que ya está medianamente todo inventado. Pero en respecto a las distancias mínimas, Sí, profe. y para los baños pasa lo mismo. Fíjense, acá está, esta es la planta de un baño, este es el corte de un baño. ¿Está? Fíjense que hay distintas zonas. Está la zona 0, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Vista de planta hacia la derecha y vista de frente hacia la izquierda. Antes de que sigamos leyendo, ¿dónde, por ejemplo, no pueden poner ni un toma corriente, ni una caja de derivación, ni una boca de iluminación? ¿Dónde no la pueden poner? Cerca de la Viendo ducha. ahí. ¿En qué zona? En la ¿En bañera, zona uno? profe. En ¿En qué cero. zona? En la 0 ni en la 1. Claro, en ninguna de las ¿No dos. ven? En la 0 y la 1 no pueden poner nada. ¿Por qué? Porque es una zona muy húmeda en constante contacto con el agua. O sea que les cuento que pasaba, siempre doy este ejemplo. Mi casa paterna, en la zona 1, acá había una caja de derivación sobre la pared. O sea, acá, a mitad de altura de la bañera. Éramos chicos con mi hermano, nos bañábamos juntos, que mi vieja nos llevaba a la bañera y jugábamos. Esa caja, como toda casa de herrero, cuchillo de palo, no sé por qué mi papá o no se ha dado cuenta, qué sé yo, la dejó de... Se la salió la tapa ciega. La tapa ciega, cuando viene la caja, usted la tapa es ciega, quiere decir que la tapa la caja. No me acuerdo si estaba o después se ha salido, qué sé yo. Y con mi hermano éramos chicos y no teníamos mejor idea, además de dar vuelta el shampoo, de todas esas cosas que hacen los chicos, de agarrar el agua de la bañera, como si fuera agua bendita, y hacíamos así. ¿A dónde? A la caja de derivación. Yo creo que porque Dios es grande, la estoy contando acá, pero no puede haber paso de cualquier cosa. ¿Se entiende? O sea, no, es muy difícil que haga un narco eléctrico, el agua desde el toma hasta el nosotros que toquemos, pero, o sea, los peligros, no sé, mi vieja estaba cocinando, nos mandaba a bañar y ni se enteraba. Decía, ya han salido, bueno, listo, chao, a veces nos bañamos, no es que no interesaba, era así, digamos. Entonces, miren los peligros que ustedes pueden llegar a tener, por eso todo está estipulado en la normativa. Yo lo cuento como una anécdota, hoy me río, pero hoy que soy padre, o diseño proyecto, esa cosa es muy... es una caja de paso, ¿está? Bien. Hago un En la zona comentario, no se pueden poner... hago un comentario ahora que estamos en el baño. A mí me han llamado varias veces, no sé si ubican los calefones o eléctricos, que están, que vienen, lo instalan de que ducha. normalmente están acá, sobre la... Sí, y Acá, bueno, Sí, que lo digamos. ponen ahí al lado de la ducha. sí. Y aparte, la térmica, o sea, la ponen a la par. O sea que está en todas las zonas 0 y 1. Entonces, si la han elegido mal, a veces algunos le ponen un toma y le ponen la térmica. Han elegido mal el toma, se le quema el toma, entonces ya se produce ahí un incendio y anda bien la térmica. Si han elegido mal la térmica, a veces algunos ponen la térmica y está empalmado directamente y bueno, se produce la falla, incendio en algunos casos. Entonces, eso, bueno, no lo veo ya, pero hace un par de años era muy común de que ese tipo de instalación
Entonces yo no entendía por qué de última no los retiran de esa zona que es húmeda, pues siempre está descalzo y está, o sea, te puede producir una descarga eléctrica, pero bueno, eso era muy común en Tucumán. Lo he visto, se ha arreglado un montón de instalaciones por ese motivo. Así que eso quería también aportar, digamos, para que viene ahí una zona 0 y 1 que lo ha pasado y lo ha vivido. Sí, pasa. O sea, nosotros predicamos con la Biblia eléctrica, por decirlo, pero después lo que pasa entre los cristianos no nos podemos hacer cargo nosotros. Bueno, son obviamente experiencias que uno las tiene en cuenta por eso nosotros siempre, para hacer proyectos o diseño una instalación, nos abocamos a la normativa. ¿Está? Después de que se pueden hacer distintas cosas, de lo que sea, bueno, son cuestiones de obra. ¿Está? Y miren, acá lo dicen. Bueno, zona 0 es la que se puede inundar. Zona 1 es el cilindro que se extiende verticalmente por 2,25 m desde el fondo de la bañera. O sea que si ustedes tienen un celular de 3 metros o de 2,50, estos últimos 25 centímetros acá es zona 2. Si el celular está acá, a los 2,25, vamos, la zona 2 empieza después de la bañera. ¿Está? Y ahí en esta zona es donde ustedes pueden poner una luminaria, por ejemplo. ¿Está? Que no es tan solo por el tema del agua. Yo tengo una medianamente cerca de la... Vendría a ser, en mi baño la tengo, supongamos, no sé si llega a los 2,25, pero a esa altura. ¿Y qué pasa? Quiero no, la humedad también del baño, por más que yo tengo un ventilú acá, la humedad del baño va jugando, o el vapor va jugando su rol y 2 o 3 veces al año tengo que cambiar ese poquito. ¿Por qué? No sé, el LED, pero lo tengo que cambiar. Y juega el tema de la humedad acá también, del vapor. Bueno, y ya en la zona 2 y 3, ya pueden poner acá normalmente en la 3 donde va el ventilú, va el toma corriente para la planchita, para afeitarse la barba, para, no sé, lo que ustedes quieran. ¿Está? El extractor, ya esta zona es como más liberada. ¿Está? Bien. Volvamos a la normativa. Bien. Ya estamos en la normativa. Vamos a terminar con esto. Bueno, acá hay unos requerimientos especiales que el martes que viene, chicos, el profe les va a dar un trabajo práctico respecto a todo esto. Y ahí van a ver muchas preguntas sobre estos requerimientos que ustedes lo van a terminar de entender porque tienen que contestarlo al trabajo práctico. ¿Está? Si nos ponemos a ver uno por uno, vamos a perder mucho tiempo. Lo ideal sería que lo veamos en la parte práctica. ¿Está? Así que bueno, Luis, después lo conversamos, estos requerimientos, desde A hasta el P, digamos, como para que, no es que tampoco chicos lo tienen que saber a todo. Uno no se los aparte de memoria ni se los enumera, pero si los lee lo sabe, porque ya ha hecho, digamos, tampoco es que nosotros andamos con la Biblia así bajo el brazo, viendo que va o no, pero si no lo acordamos, ¿tá? Y para eso está la normativa, para consultar. Vamos a ver pura y exclusivamente lo que es el grado de electrificación para una vivienda. Y lo van a ver acá en este cuadro. Cuando el grado de electrificación es mínimo, estamos hablando de superficie hasta 60 metros cuadrados. Recuerden que la superficie límite de aplicación, que es la suma de la cubierta con la semicubierta.
Bien. Ahí está. El medio es cuando es más de 60 metros cuadrados y hasta 130 metros cuadrados. Está, o sea, de 60 metros cuadrados hasta 130. El elevado de 131, digamos, hasta los 200 y de los 200 superior. Obviamente, para cada electrificación, miren acá, número mínimo de circuito, lo que yo les decía. A medida que va aumentando el grado de electrificación, van a ir aumentando el número mínimo de circuitos. La instalación eléctrica del inmueble debe tener el tipo y número mínimo de circuitos de acuerdo con el grado de electrificación determinado, según se indica a continuación. Para el grado de electrificación mínimo, como mínimo 2 circuitos. Uno de iluminación para uso general y otro de tomas corriente de uso general. O sea, como mínimo, chicos, o sea, más de instalación de 60 metros cuadrados, por lo menos el tablero tiene que tener 2 térmicas. Por lo menos. Una de iluminación y otra de toma. 2 térmicas para circuitos terminales, ¿no? O sea, fuera de la protección diferencial y de la llave general del tablero, ¿está? Cuando es medio, como mínimo 3 circuitos de uso general. Existen 2 variantes. La primera puede ser 2 circuitos de iluminación y 1 toma corriente, o la otra, 1 de iluminación y 2 de toma corriente. Pero cuando el grado de electrificación es medio, por lo menos tiene que haber 3 circuitos. 2 de iluminación de uso general, el IUG, y 1 del TUG, que es el toma de uso general, o al revés. ¿Está? Cuando es elevado, como mínimo 5. Existen 2 variantes. La primera, 2 circuitos de iluminación y 3 de toma corriente, y la segunda, 3 de iluminación y 2 de toma corriente. Ya eso como mínimo. Ya cuando es de superior, tiene que haber como mínimo 6. Acá habla sobre existen 2 variantes. La primera con circuito de iluminación de uso general y 3 de tomas corriente de uso general. Y la otra con 3 circuitos de iluminación de uso general y 2 de tomas corriente de uso general. Y el sexto circuito es de libre elección. ¿Qué pasa? Como mínimo, chicos, ustedes como mínimo para una vivienda de 60 metros cuadrados, ¿cuántos circuitos creen que van a tener como mínimo en la práctica? Le hablo, no lo digo la normativa. O sea, porque ustedes en la práctica ya cubren ampliamente lo de la normativa. En una casa de 60 metros cuadrados, 2 habitaciones, un baño, un living, comedor y una cocina. ¿Qué pueden llegar a tener como mínimo? ¿Cuántos circuitos? 4 circuitos, profe. Uno por ambiente, digamos. ¿Cuáles serían los 4? ¿Cuáles 4? El de la habitación, cocina, comedor y baño, digamos. ¿O no? No va sectorizado así. Va por tipo de circuito. Ah, sí. A ver, otra opción. Como mínimo 1 de toma y 1 de iluminación. ¿Uno de toma y qué? Y otro de iluminación. Ajá. ¿Y vos dónde vivís? En Tucumán, donde en verano hace 85 grados a la sombra. ¿Con qué te abanicás? Y pongo otro circuito para el aire. Como mínimo, en cualquier vivienda, así sea de 40 metros cuadrados, 60 van a tener. Como mínimo, un circuito para iluminación. Que no es que, es lo que yo le decía, no va por, tengo un circuito para todo el consumo de la cocina, tengo un circuito para todo el circuito del living y tengo un circuito para toda la pieza. No. El circuito de iluminación abarca toda la iluminación, puede ser de la casa. El circuito de toma corriente puede abarcar todos los circuitos de toma de toda la casa. Pero después de la habitación ustedes tienen un circuito especial para el toma del aire acondicionado. Si tienen 2 habitaciones, tienen que tener 2, ya van 4 circuitos. Uno de iluminación, uno de toma y uno de aire acondicionado para cada dormitorio. La otra, en algún momento van a recibir visita, van a estudiar o lo que sea en el living y van a tener que dejar previsto por lo menos un aire acondicionado ahí. O sea que por lo menos tienen 5 circuitos. Y es una casa de 60 metros cuadrados. Ven que en la práctica cubren de manera satisfactoria lo que dice la normativa, que dicen como mínimo. Entienden el concepto del mínimo, pero que ustedes con la práctica lo cumplen. ¿Sabe que me pasó a mí en otros casos?
agregan un circuito más en la zona más fría, que no es el caso de Tucumán, que son muy esporádicos lo que ponen, son losas radiantes. O sea, entonces ahí tenés que agregar otro circuito más, son todos los pisos térmicos, que va a una resistencia ya, y eso también en otras provincias más frías se aplica, entonces ya ahí tenés algo más para agregar a una superficie, por lo general de 60 metros cuadrados es un departamento de un dormitorio. Y 60 metros cuadrados un departamento grande. Sí, Y los tiene, departamentos. tiene el baño, el dormitorio, un estar, viven, y una cocina, comedor. Si un monoambiente, chicos, que puede tener 30 metros cuadrados, Claro. 25, 30 metros cuadrados puede tener un monoambiente. El monoambiente lleva un circuito de iluminación, un circuito de toma, un circuito de aire, por lo menos. Por lo menos. Y si le ponen una división, digamos, muchas veces al dormitorio le ponen un mueble como para que haga de habitación, digamos, pueden poner aire acondicionado en el living. O sea que, miren, 25 metros cuadrados estoy hablando, o sea que como mínimo tienen 3 hasta 4. Y encima ahora, los edificios son todo eléctricos, o sea que miren, además de eso, de esos 3, tienen que tener el circuito de la cocina eléctrica, del calefón eléctrico y del horno eléctrico. Son 6 circuitos como mínimo. Y una cosita así de 25 metros cuadrados. ¿Ven cómo el uso, la práctica va cumpliendo con amplitud el requerimiento de la normativa? Bueno, entonces acá, chicos, está puesto lo de la cantidad mínima. Vamos a hablar de los puntos mínimos de utilización. ¿Qué son los puntos mínimos de utilización? Primero, vamos a ver lo que es una sala de estar, comedor diario, escritorio, estudio, biblioteca similares, algo similar. Y acá vamos a entrar por grado de electrificación. Si grado de electrificación, como para acá es todo lo mismo, indistintamente el grado de electrificación, sea mínimo, medio, elevado, superior, dice que va una boca de iluminación cada 18 metros cuadrados de superficie, mínima una. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes tienen acá un monoambiente, que los monoambientes normalmente son rectangulares, ¿lo ven? Acá ponen un Durlock, una biblioteca, hay un mueble y acá tienen la cama, ¿no es cierto? Ahí va la cama. Entonces, esto tiene 25 metros cuadrados. Y acá dice que por cada 18 metros cuadrados va una boca. O sea que si yo tengo 25, no es que yo me diga, hasta acá van los 18 metros cuadrados, acá pongo una boca y acá la otra. No. Por eso acá entra el juego de fracción. ¿Por qué? Porque la habitación mínimamente tienen que tener una boca acá, ¿no es cierto? Y acá para lo que todo este living, por lo menos otra. ¿Entienden? No sé, eso se refiere con la fracción. Y esta superficie de habitación es mucho más chica que la otra, pero ahí entra el concepto de la fracción. ¿Está? Y también dice después una boca cada metro cuadrado, una ya de toma de uso general. Ustedes se han puesto a pensar una pieza modelo, una habitación modelo, sea cual sea, piensen en la suya, lo que necesitan hoy. ¿Cuántas tomas corriente mínimamente tienen que tener? Piensen, empiecen a nombrar la carga. A ver si lo tengo acá. Miren, acá tengo una ¿El habitación. 3, profe? Ahí tengo una habitación de un dormitorio individual. Miren, identifiquen, ¿qué hay ahí? Ventilador, iluminación y para una PC, supongamos.
Miren lo que tienen que tener ustedes en una habitación. Una boca de iluminación segura. Después se le anota como boca de iluminación también al ventilador, que va en la misma boca, supongamos, tienen dos. Luego el toma corriente, ahí le figura 2, porque cumple con el requerimiento. Pero yo, por ejemplo, en mi mesa de luz, acá tengo un toma doble. ¿Por qué? Lo que sea. Duermen con el celular cargando a la par de ustedes en la mesa de luz. Conecto el aparato, el espiral. Conecto, no sé, lo que sea. Mi mujer del otro lado lo mismo, o sea que ya en una habitación doble son 2 tomas corriente doble. ¿Está? Además, todas las habitaciones, tengan o no ustedes la posibilidad, tienen que estar preparadas para conectar por lo menos un televisor. O sea que en alguna pared donde va el televisor, tienen que dejar un toma corriente. El toma corriente tiene que ser simple o doble. Para mí, tienen que ir 2 dobles. Supongamos por qué, porque pueden conectar acá, no sé, además de conectar el televisor, pueden tener DirecTV o algún otro artefacto, un conversor de lo que sea, que te ocupe el otro toma. Suponte que no tenga plataforma de streaming en los televisores, tenés que conectar la computadora con el HDMI. Yo, por ejemplo, he dicho, no voy a pagar más cable con los streaming en la tele, y por ahí cuando quiero ver, ya me han dicho que tengo que comprar un aparatito que lo conecta y te hace toda la plataforma de streaming, pero mientras que hago, conecto el HDMI a la computadora y ahí veo las otras plataformas. O sea que también tengo que tener un toma corriente acá para conectar una posible otra carga de lo que sea. ¿Está? Para las mujeres, por ejemplo, se les deja previsto que en la habitación tengan un espejo en algún momento, y acá abajo, si se quieren ver, la planchita, el secador de pelo, no sé, ¿qué otras cosas más? Pueden dejar un toma corriente para si quieren poner un escritorio. O sea, ustedes con el consumo ideal de que tiene una habitación una persona, van a ver que por lo menos van a tener hasta 3 o 4 tomas corrientes, por lo menos simples, y si no son dobles por habitación. ¿Está? Yo en la pieza de mi hijo, además de todo esto, tengo que dejó previsto 2 tomas corrientes dobles, porque, no sé, algún videojuego, o sea, ustedes cuando van a hacer un proyecto tienen que tener en cuenta todo eso. ¿Está? Porque son cosas muy importantes a cubrir. ¿Se entienden? Entonces, los puntos mínimos, ustedes con cualquier proyecto lo cumplen. ¿Está? Haciendo cualquier proyecto, cumplen los puntos mínimos. Simplemente lo que les quiero decir yo es que hay algunos requerimientos que hay que cumplir en función de la potencia de la superficie. ¿Está? Por eso es importante hablar esto, de ver lo que pasa en la realidad a lo que pasa con la normativa. La normativa dice: usted tiene que cumplir esto, sí. Nosotros en la realidad lo cumplimos, y ampliamente. ¿Está? Acá la realidad decía que por lo menos una habitación tiene que tener una boca y 2 tomas corrientes. Y nosotros hemos puesto a hablar de una habitación para un estudiante, que son ustedes, o una persona que vive sola, y miren la cantidad de tomas corrientes que hemos contado, la cantidad de boca y demás. ¿Está? Bien. Bueno, acá lo mismo, chicos. Para un dormitorio de la superficie menor a 10 metros cuadrados, por lo menos tiene que haber una boca y 2 bocas de toma de toma corriente. Para los dormitorios de superficie igual o mayor a 10 hasta 36 metros cuadrados, o sea, una habitación de 6 por 6, para que tengan una idea, eso son 36 metros cuadrados, una locura. Por lo menos una boca y 3 tomas corrientes. Seguramente con los requerimientos van a poner más de una boca y más de tantas tomas corrientes, porque una habitación de 36 metros cuadrados, por más que sea la de Mayweather, que viva solo, debe tener un montón de cosas en una habitación tan grande. Una habitación de 6 por 6, para darle una idea, o de 4 por 9, lo que ustedes quieren llegar a 36 metros cuadrados, además de tener la cama y los televisores, deben tener, no sé,
una caminadora, algo. Entonces, todo eso está preparado como punto mínimo. Obviamente lo van a cumplir, ¿está? Y ya dice, cuando la superficie es mayor a 35 grados, van como mínimo 2 bocas de iluminación y 3 tomas. ¿Está? Bueno, y acá están los requerimientos para cada uno de los lugares con el grado en función del grado de electrificación. Miren cómo va cambiando. Si una cocina tiene y el grado de electrificación es mínimo, le va a pedir una sola boca. Pero si el grado de electrificación de la vivienda es medio, elevado, superior, ya me pide como mínimo 2 bocas. Es el concepto, ¿está? Que va aumentando la cantidad de puntos mínimos en función que va aumentando el grado de electrificación. Y lo mismo los tomas corrientes. ¿Está? Acá tienen como, para seguir la tabla y desburrarse, digamos, en el sentido de que puedan leer y demás. ¿Estamos, chicos? Y por último, vamos a ver la ubicación para los tomas corrientes y los interruptores de efecto, que esto es muy importante. Con esto cerramos hoy. Las cajas que albergan los tomas corrientes integrados por encima de los zócalos deben ser ubicadas de forma tal que la arista inferior quede a no menos de 15 centímetros del nivel del solado terminado. ¿Qué quiere decir? Usted tiene un piso acá. Uy, me cambio color. Tiene el piso y tienen el... Bueno, acá tienen el... Acá toda la cuadrícula, qué sé yo. Y acá tienen un pequeño zocalito. Tiene un pequeño zocalito y dice que desde el zocalito, que los zócalos normalmente tienen 7 centímetros, a ver, de 7 a 10 centímetros tiene un zócalo, ¿está? Dice que desde ahí hasta la arista inferior del toma corriente tiene que haber por lo menos 15 centímetros, que si ustedes lo miden desde el nivel del suelo, son 25 centímetros, ¿está? Son distancias mínimas que se tienen que respetar, ¿está? Bien. Las cajas de corriente que contienen los tomas corrientes sobre las mesas de baño, cosas así, bueno, ya hemos visto que tiene 10 centímetros por encima, está el movito en la ornamentación. En otro caso pueden ubicarse cajas adyacentes a las que contienen los interruptores de efecto o acompañan esto cuando las prescripciones no. Miren acá. En los ambientes donde se prevé la limpieza por baldeado, los tomas corrientes deben estar ubicados de forma que las cajas que la alojen estén situadas con una arista inferior no menos 20 centímetros del nivel del solado terminado. O sea, donde ustedes van a tirar agua, que esté un poco más arriba por el tema de que, pum, salpica. Muchas veces la humedad entra en la pared, en los muebles y demás. Entonces imagínense los tomas corrientes. ¿Está? Me falta el de las... Acá. No, me falta el de las cajas de iluminación de los efectos. Bueno, acá dice, en el caso de pasillos interiores de más de 3 metros se deben prever interruptores de combinación situados en el pasillo. Para el caso de los balcones, para el caso de algo que tenga doble entrada, las escaleras y demás, o pasillo. Falta de los interruptores de los efectos. Me falta la distancia de los efectos. Bueno, no lo dice acá, pero no, lo que le quiere decir es lo siguiente. Perdón. Tiene el nivel del suelo y el efecto, la caja donde va el efecto, digamos, tiene que tener una altura, la arista inferior desde el nivel del suelo, si mal no recuerdo, creo que 1,10 como mínimo, a esa altura. Es En 1,30 la normativa general. está, sí, como mínimo 1,10 y sí, bueno, lo ponen un poco más arriba. La Sí, arista inferior. 1,30.
Y después, bueno, ahí vos decías de que no menos a 20 metros del nivel desolado, viendo un tomo en los lugares donde hay limpieza por baldeado, pero también por debajo de eso, si vos necesitas sí o sí poner un toma, ya tenés que cambiar el grado de protección, o sea, el IP, subir para evitar alguna falla. Eso Exacto. también en mucho sanatorio a veces se lo usa abajo de ese valor, y nada más que ya hay que cambiar el toma. Ya no El los toma. convencionales, claro, ya no los convencionales, y por lo general en la industria ya vienen otras marcas que son Escame, Estec, que eso ya llevan otro tipo de ficha, que sí se lo puede poner por debajo, pero ya que tienen que ser IP54 o superior, el grado de protección. Exactamente. Exactamente. Así que, bueno chicos, eso sí es todo por hoy. El martes, eh, el profe va a empezar con el trabajo práctico número 1. Y van a ver todo, van a empezar a contestar preguntas de esto. Por favor, les pido que para el martes revean toda esta teoría. Ustedes se dan cuenta que hay cosas que nosotros les comentamos en clase que deberían de ir anotándolas por lo menos porque no están acá, son vivencias propias y están buenas saberlas, digamos. O de todo lo que está escrito acá le hacemos un resumen nosotros, ¿está? Porque todo lo que está escrito está explicado de manera detallada y nosotros hacemos un resumen conceptual y se lo transmitimos a ustedes. Entonces les pido por favor que no dejen de tomar notas y todo lo que han tomado nota les va a servir mucho para el trabajo práctico. No intenten, no intenten, porque no se lo recomiendo, no lo van a aprender, si lo quieren hacer, lo hacen. De decir, bueno, no tomo apuntes, no le presto atención, sí, total. Cuando sea trabajo práctico, tengo que tener la normativa, lo contesto, sí, lo van a contestar, pero no va a ser lo mismo que cuando ustedes el trabajo práctico lo van a poder contestar sin leerla. Si han tomado apunte, al trabajo práctico lo van a poder contestar sin leer la normativa. Con eso les digo todo. ¿Está? ¿Qué es la idea? La idea es esa. ¿Está? Así que, bueno, el próximo martes van a empezar el trabajo práctico número 1, que como les dijo el profe al principio, va a ser evolutivo, va a ser todo, o sea, el primer trabajo práctico puede ser de todo, va a durar como 3-4 meses, digamos, tal vez que todo el cuatrimestre, porque es todo sobre la normativa. Van a ser evolutivos porque el profe le va a ir habilitando preguntas semanalmente o temporalmente, digamos. ¿Está? Así que, bueno, voy a grabar.